Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte. Ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. Sígueme en mi página de Facebook, en donde estaré montando actualizaciones sobre economía, política y reseñas de libros. Te dejo el link en el primer comentario. El día de hoy nos reuniremos en torno a el Jesús histórico y su época. Vamos a entender todo este contexto social y económico bajo la luz del materialismo histórico. El modo de producción imperante en los tiempos de Jesús era el asiático. Este salvaguarda algunas características distinguibles y bien importantes que nos permiten comprender cómo estaba organizada la sociedad con todo lo que en ella se compele: distribución de la riqueza, constructos ideológicos y religiosos, y la lucha inherente de clases entre dominadores y dominados. En el modelo productivo precapitalista no domina el intercambio y el sistema monetario, sino las fuerzas agrícolas y la distribución extensiva de la tierra. En el modo de producción asiático, las clases preeminentes en el entorno político suelen ser las mismas clases poseedoras de vastas extensiones territoriales, y la riqueza se ve garantizada por la explotación de la tierra y la rapiña tras la guerra. Entre las actividades agrícolas se podrían contar la ganadería y también el cultivo. En las diversas formas en las cuales se manifiesta el modo de producción asiático, la generalidad exhibe a una gran masa campesina organizada en familias, tribus y aldeas con sus respectivas redes interdependientes de parentesco, y en oposición se yergue la clase dominante que se apropia directamente del excedente agrícola. El aparato político interviene directamente sobre las fuerzas productivas para garantizar el éxito de la producción, a la vez que regula el intercambio pacífico entre los centros urbanos. A lo largo de la historia antigua de Israel, el imperialismo fue una constante. La sujeción a poderes extranjeros como asirios, babilonios, persas, helenos y romanos cuajó las condiciones necesarias para forjar una clase dominante, sacerdotal y también de orden civil, parasitaria de la producción campesina, y cuya función radicaba en mediar entre la burocracia imperial, la aristocracia local y la gran masa popular sujeta a tributos. Durante siglos, la producción territorial fue patrimonio del déspota, sin que la posesión real haya dejado de ser de las comunidades aldeanas. El Estado oriental es un Estado administrativo que, como propietario universal, es el principal productor sin dejar de ser una organización de dominio. Los variopintos colectivos humanos aglutinados en el Estado apenas si han superado la condición técnica de la horda primitiva, por poco, y son cazadores-recolectores. Sin embargo, su agrupación dentro del Estado cohesiona a todas las comunidades subsidiarias a esta gran economía macroestructural de conjunto. El trabajador presta su propia fuerza laboral de manera forzada, pero es la misma organización política la que facilita el desarrollo de las fuerzas productivas. El modo de producción asiático se suscitó en condiciones ecológicas adversas. Un medio natural árido o semiárido se enfrentó con grupos campesinos con una incipiente división social y sexual del trabajo. A raíz de estas tumultuosas dificultades, los grupos nómadas y seminómadas que se fueron asentando tuvieron el deber de domesticar a las fuerzas naturales, racionalizando el uso del agua para ganado y frutos de la tierra. El control del agua transforma las aisladas y dispersas comunidades, otrora primitivas, en núcleos económicos importantes que sostienen una sociedad relativamente homogénea, sobre la cual se han levantado gigantescos sistemas políticos e inmensas formaciones culturales.
En el seno de la sociedad oriental brota una importante clase burocrática encargada de asuntos administrativos, de lo concerniente al agua y de los negocios públicos. El sistema hidrográfico en la época de Jesús estaba constituido por el cerrado sistema Jordán-Mar Muerto, paralelo a la cuenca del Mediterráneo. Había importantes fallas topográficas que ponen a gran parte del territorio por debajo del nivel del mar. El río Jordán nace en las laderas del monte Hermón. El río Jordán desemboca en el lago de la Galilea o lago de Tiberíades. El Jordán reanuda su camino a través de numerosos meandros por algo más de 100 kilómetros hasta desembocar en el Mar Muerto, que se halla 398 metros por debajo del nivel del mar, siendo la superficie más profunda del planeta. Al oeste del valle Jordán, Mar Muerto, se extiende la región de Cisjordania o Palestina, cuyo sistema montañoso presenta las cimas más altas en el monte de Samaria y el monte de Judá. Entre el Mediterráneo y el desierto hay una separación de unos 130 kilómetros. La costa es húmeda y tiene un clima templado con abundante vegetación. En los montes de Samaria y Judá, la vegetación es más bien pobre. Se explota mucho la vid, los cipreses y los olivos. Desde tiempos antiguos, Israel ha estado sometido a poderes extranjeros. En la época de Jesús se fueron cuajando muchas de esas dinámicas unas décadas antes. Pompeyo anexionó el territorio de Judá a jurisdicción romana, sometiéndole al dominio de la provincia de Siria, creada en el año 67 a.C. El político romano se dio a la tarea de sujetar a Judá, Perea, Galilea e Idumea al sistema de tributos romano. La injerencia romana era tal que Julio César, en el año 47 antes de nuestra era, colocó a Antípatro como gobernador de Judá y a Hircanio II como sumo sacerdote. Estos dos personajes pertenecientes al pueblo judío no demostraron otra cosa que miramientos políticos. Cuando se produjo la muerte de César en el 44 a.C., pronto cambiaron su lealtad a Casio, uno de los asesinos del dictador que se posesionó como gobernador de Siria y estableció allí su base de operaciones para su guerra contra Antonio. Con el apoyo de Antonio, Herodes fue nombrado rey de Judá en el año 40 a.C., gracias al beneplácito del Senado romano. Herodes representaba la soberanía romana y quienes lo apoyaban no eran otros que la clase terrateniente. Herodes instrumentalizó el papel del sumo sacerdote, pues le quitó su carácter vitalicio y exterminó a los candidatos asmoneos, cuya raigambre se puede localizar hasta la revuelta macabea. Poco a poco, este rey de Judá se convirtió en la mascota de Octavio Augusto y de sus amos romanos. A la par que Herodes facilitó la construcción de obras piadosas, como el Templo de Jerusalén, siguiendo los preceptos de la ley judía, también erigió grandes monumentos al poder imperial romano y llenó su corte de diversos personajes helenos. La riqueza de Herodes era tremenda, pues contaba con inmensas extensiones de tierra, además de una fortísima regulación fiscal. Su corte fungía como administradora pública al servicio romano y la aristocracia tuvo un gran crecimiento económico. La actitud de la corte herodiana era eminentemente oriental. La ley le permitía al rey la poligamia. La Mishnah le concedía 18 mujeres como máximo. El Talmud, siguiendo dos antiguas enseñanzas tanaíticas, habla de 24 y 48 mujeres. Herodes el Grande, hacia el 37 antes de nuestra era, se dice que tuvo 10 mujeres, de las cuales al menos 9
las que aún vivían en los años 7 y 6 antes de nuestra era al mismo tiempo. Parece, sin embargo, que solamente la Asmonea Mariamne llevó el título de reina. Pero el harén de Herodes era más numeroso, como indica el hecho de enviar una concubina a Arquelao, rey de Capadocia. Hay que recordar además que también vivían en el palacio la madre de Herodes y temporalmente su hermana Salomé y su hermana también Alejandra, además de Alejandra, la madre de Mariamne, y los niños que en sus primeros años solían ser criados por su madre, es decir, dentro del harén. Los ricos de Jerusalén tenían sus posesiones rurales. Por ejemplo, Ptolomeo, que era ministro de finanzas, tenía una aldea para sí mismo, con sus respectivos rebaños. Jerusalén fue siempre el punto de atracción del capital nacional del país. Grandes negociantes, terratenientes, recaudadores de impuestos y rentistas habían radicado su morada ahí. La nobleza sacerdotal pertenecía a los círculos ricos. Los sumos sacerdotes Ananías, el sacerdote jefe Sadoc, y según la tradición, los sumos sacerdotes Anás y Caifás vivían en la ciudad alta. Según el relato de Juan, Jesús, después de su prendimiento, fue conducido primeramente a casa de Anás, que había sido antiguo sumo sacerdote y entonces era suegro del sumo sacerdote en funciones, que era Caifás. La nobleza sacerdotal de Jerusalén tenía grandes ingresos por el templo y gracias a sus propiedades particulares. Esto incluso en detrimento de una clase sacerdotal periférica situada en el mundo rural y por lo general destinada a vivir en condiciones miserables e irrisorias. En la gran urbe de Jerusalén se emplazaron pequeños artesanos y comerciantes que vivían de vender sus productos a peregrinos o los podían cambiar por bienes básicos del campo. La afluencia de peregrinos constituía una importante fuente de ingresos para el comercio de víveres y las profesiones que se ocupaban del abastecimiento, además de bienes suntuarios y de lujo. La presencia de esclavos en las zonas campesinas era básicamente inexistente. El campesinado era dueña de las herramientas del trabajo. De una manera directa podía gozar del fruto objetivo de su labor, pero no de los medios de producción in stricto sensu ni de las fuerzas productivas. Las comunidades se caracterizaban por su autosuficiencia, es decir, cada quien desempeñaba funciones que podrían virar entre el artesanado, el cultivo y el pastoreo. No obstante, tales comunidades atomizadas hundían su raigambre dentro de un amplio sistema burocrático que las cobijaba. Eran mucho más frecuentes los esclavos en las grandes casas de los centros urbanos. Los jornaleros eran más numerosos que los esclavos. Jornalero era aquel que fue contratado por un hombre rico de Jerusalén para que anduviese delante de su caballo como lacayo. Retomemos. El emperador de Roma gobernó de forma autocrática, junto con la ayuda de gobernantes locales en las provincias, como los Herodes en Palestina. La mayor parte de la tierra se concentró entre un pequeño grupo urbano de administradores, líderes militares y funcionarios políticos y religiosos. En términos simples marxistas, esta élite controlaba los medios de producción. En el otro extremo del espectro se encontraba una amplia gama de campesinos, artesanos y esclavos que trabajaban la tierra, producían bienes y realizaban tareas domésticas, pero no controlaban los medios de producción. Los campesinos constituían la mayor parte de la población y generaban la riqueza material que a su vez se obtenía mediante impuestos y rentas para sostener el estilo de vida parasitario de la élite. En los evangelios, Jesús se une a pescadores rurales, mujeres marginales, aldeanos desplazados y multitudes del campo de Judea para anunciar la inauguración de un nuevo orden mundial
con Dios como su gobernante final y supremo. Jesús ofrece parábolas que no solo se basan en conceptos agrícolas y atañidos a la tierra y en las relaciones entre terratenientes, arrendatarios, amos y esclavos, sino que también imagina lujosos banquetes que pocos de sus compatriotas habrían podido experimentar dadas sus raíces de clase baja. Se informa que realiza milagros, demostrando que las fuerzas cósmicas estaban de su lado, y realiza curaciones y emite epítetos que alborotan las plumas del establecimiento religioso y político. La dimensión social del milagro implica volver a reintegrar a las personas marginalizadas por el modo de producción a una vida familiar digna. Jesús termina brutalmente torturado y crucificado por los romanos por sus propios problemas. No había nada equivalente a una clase media en el primer siglo. Tampoco había aspirantes a emprendedores que buscaran obtener ganancias, dado que el comercio de productos básicos constituía solo una pequeña parte de la actividad económica. Los campesinos tenían pocas oportunidades de acumular riqueza. De hecho, la mayoría de los trabajadores nacieron, vivieron y murieron en lo que hoy se podría considerar circunstancias económicas sumamente modestas. Espero que si te ha gustado el video nos veamos en una próxima ocasión. Suscríbete y hasta la próxima.